Muy buenas. A ver, para quienes ya controlan de bases de datos o de programación orientada a objetos y ahora se enfrentan al reto de Salesforce, este es el sitio perfecto. Hoy lo que vamos a hacer es, precisamente, desmontar el modelo de datos de Salesforce. Vamos a ver que en el fondo es un idioma que ya conocemos de sobra. Venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar por lo más importante. Esto que vemos aquí es básicamente nuestra piedra Rosetta. Es la clave de todo. El traductor que nos va a permitir entender Salesforce desde el primer minuto. Como se puede ver, es súper sencillo. Lo que siempre hemos llamado tabla en una base de datos, aquí en Salesforce se llama objeto. Una fila es un registro y una columna pues es un campo. Si nos quedamos con esta equivalencia en la cabeza, el resto va a ser pan comido. Vale, ¿y cuál va a ser nuestro plan de ruta? Pues muy lógico. Primero vamos a entender las piezas básicas, los bloques de construcción. Después veremos cómo darles vida, cómo meterles datos. Luego, lo más interesante, conectaremos esas piezas para crear relaciones potentes. Y para terminar, claro, lo pondremos todo en práctica para que se vea cómo funciona en el mundo real. Pues venga, vamos con la primera parte. Hablemos del plano, de los cimientos de todo el modelo. El primer concepto clave es el objeto, o como se le llama en el código Apex, es object. La mejor forma de entenderlo es pensar en él como el plano de una casa. Ojo, no es la casa construida, ¿eh? Es solo el diseño, la plantilla, que dice dónde va cada cosa. Salesforce ya nos da un montón de estos planos listos para usar. Son los objetos estándar, como account para las cuentas o contact para los contactos. Pero lo bueno es que también podemos crear los nuestros, los personalizados. Un truco para distinguirlos. Siempre acaban en __c, como en este ejemplo de factura _c. Y aquí es donde la teoría se convierte en práctica. Fijaos en el código. Declarar un objeto de tipo account en Apex es exactamente igual que instanciar una clase en Java o en C#. No tiene más misterio. Ahora mismo, esta variable, mi nueva cuenta, es solo una especie de fantasma en la memoria del programa. Es una estructura vacía que todavía no está guardada en ningún sitio. No existe en la base de datos. Vale, ya tenemos el plano, nuestro account. Pero un plano vacío no sirve de mucho, ¿verdad? Le faltan los detalles. ¿Cuántas habitaciones? ¿Dónde están las ventanas? Pues esos detalles en Salesforce son los campos. Cada campo es un atributo que guarda un dato concreto. El nombre de la cuenta, su sector, los ingresos anuales. Vamos, volviendo a la analogía de antes, son las columnas de nuestra tabla o las propiedades de nuestra clase. Así de simple. Y para darles valor, pues es tan fácil como cabría esperar. Se utiliza la notación de punto, la de toda la vida. Mi nueva cuenta, .name, igual a Tecnología Global SA, y así con el resto. Nada nuevo bajo el sol, para quien venga de la programación. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente rellenar nuestra plantilla, nuestro objeto que aún está en memoria, con datos de verdad. Genial. Ya tenemos el plano, el objeto, le hemos añadido los detalles, los campos y hasta les hemos puesto valor. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues hacerlo real. Vamos a hablar de los datos de verdad. Y esa cosa real en Salesforce se llama registro. ¿Qué es un registro? Pues ni más ni menos que una instancia concreta de un objeto. Es la materialización de nuestro plano. Si el objeto account era nuestra tabla, cada fila individual, como esta que vemos destacada de soluciones acuáticas, es un registro. Son los datos tangibles, lo que de verdad existe. Pero, atención, hay un punto importantísimo aquí. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, crear el objeto, rellenar los campos, todo eso solo ha pasado en la memoria, no está guardado. Para que se guarde de verdad en la base de datos de Salesforce, necesitamos ejecutar una operación DML, una de manipulación de datos. En este caso, el comando insert. En el instante en que se ejecuta insert mi nueva cuenta, ¡pum!, Salesforce lo coge, lo guarda, le asigna un número de identificación único e irrepetible y ahora sí, ahora ya existe de forma permanente en la base de datos. Muy bien, ya sabemos crear datos. Pero tener registros sueltos por ahí, la verdad, es útil hasta cierto punto. El verdadero poder, la magia de cualquier base de datos y desde luego de Salesforce, aparece cuando empezamos a conectar esos datos entre sí. Así que vamos a hablar de las relaciones. Las relaciones son literalmente el pegamento de nuestro modelo de datos. Si volvemos a nuestro traductor, son el equivalente a las claves foráneas, las foreign keys que ya conocemos. El ejemplo más típico que se puede poner. Tenemos una empresa que es una account y esa empresa tiene varias personas de contacto, que son contact. Necesitamos una forma de unirlos, de decir, oye, que este contacto pertenece a esta cuenta. Pues para eso está el campo de relación, que en este caso es el account ID que vive dentro del objeto contact. Y llevar esto al código es sorprendentemente sencillo. Mirad, primero creamos la instancia del objeto hijo, en este caso un contact. Y ahora viene la parte clave, el truco de magia. En el segundo paso,
Simplemente cogemos el ID del padre, de la cuenta, y se lo asignamos al campo de relación del hijo. Nuevo contacto.accountID es igual al ID de la cuenta. Ya está. Con esa simple línea el vínculo está creado. Después solo queda insertar el contacto y esa relación se guarda para siempre. Y claro, ¿para qué sirve todo esto? Pues esta es la mejor parte. Una vez que la conexión está hecha, podemos, por así decirlo, viajar a través de ella. Podemos pedirle datos al padre directamente desde el hijo. Fijaos en esta consulta Sockel. Estamos pidiendo campos del contacto, pero de repente, ¡zas!, pedimos account.name, que es el nombre de la cuenta. Es como hacer un left join en SQL, pero muchísimo más intuitivo, más natural, más orientado a objetos. Bueno, hemos visto la teoría, hemos visto las piezas, hemos visto cómo se conectan. Creo que ya es hora de dejar de hablar y empezar a hacer, ¿no? Vamos a poner todo esto en práctica y a convertir el conocimiento en una habilidad real. Vale, pues aquí está el desafío. El objetivo es aplicar todo lo que acabamos de ver. Hay que crear una cuenta nueva, soluciones innovadoras y guardarla. Después, crear un contacto, Laura Gómez. Y lo más importante, relacionar ese contacto con la cuenta que acabamos de crear para finalmente guardarlo también. Este es un buen momento para darle al pause y pensar en cómo se haría, paso a paso. Y aquí tenemos una posible solución. Sigue exactamente la lógica que hemos estado explicando. Primero, creamos e insertamos la cuenta. Esto es fundamental hacerlo lo primero, porque necesitamos que Salesforce nos dé su ID. Una vez que tenemos el ID, creamos el contacto, todavía en memoria. El siguiente paso, el crucial, es establecer esa conexión asignando el ID de la cuenta al contacto. Y por último, insertamos el contacto, que ya lleva la relación incorporada. Como veis, es simple, es lógico y sobre todo es muy potente. Y con esto, el círculo se cierra. Este diagrama final resume todo a la perfección. Hemos visto que el objeto, como account, es la plantilla, nuestro plano. El campo, como name, es un atributo, un detalle de ese plano. El registro es la instancia real, la casa construida con datos. Y la relación es ese conector mágico que lo une todo y que da sentido y estructura a nuestras aplicaciones. Así que, hemos desmontado pieza a pieza el modelo de datos de Salesforce. Ahora ya tenemos en las manos el plano maestro. Y la pregunta final es bastante obvia. Con este plano, ¿qué se va a construir?